Querida Suerte. amiga Sí, mía. sí. Me confundí. Hoy en la mañana pensé que era lunes y cuando me acordé dije, ay, qué alegría. La misma alegría que me da tener en estudio a nuestra querida compañera Lucía García Itzinson y su columna de Derechos Humanos, además con un notición en esta oportunidad, al fin. Al fin, una buena noticia. ¿Cómo estás, Lu? están? Muy ¿Qué bien, dice muy bien. Lucía? Bueno, feliz, porque a mí me gusta dar buenas noticias, como casi todas, Nosotros ¿no? recibirlas. Todos. Y tuvimos la felicidad de recibir el lunes, ¿no? Al nieto 140, encontrado por las abuelas de Plaza de Mayo, y en este caso, bueno, una historia muy particular porque su hermana, Adriana Metz, es parte de Abuelas de Plaza de Mayo, de la comisión directiva, y una activa buscadora. Ella cuenta que supo que su hermano había nacido cuando ella tenía 1 año de edad, ¿no? Porque se tienen muy poca diferencia. Sus padres fueron secuestrados, sus padres Graciela Alicia Romero y Raúl Eugenio Metz, el 16 de diciembre de 1977, y a partir de un testimonio de una sobreviviente que compartió cautiverio con Graciela en la escuelita de Bahía Blanca, ellos fueron secuestrados en Cutralcó, en Neuquén. Estaban viviendo ahí un poco refugiados porque ya estaban siendo perseguidos. Los secuestran en su casa. A Adriana la dejan con unos vecinos y les dicen que la críen como propia. Piensen que tenía 1 año ella, ¿no? O sea que tranquilamente podía incluso no tener hasta lenguaje para explicar la situación que estaba viviendo. Muchos de los niñas apropiados tenían esa edad, o eran bebés o tenían siempre menos de 2 años, ¿no? Y bueno, y finalmente estos vecinos lograron ubicar a los abuelos, y los abuelos además se enteraron del secuestro. Oscar y Elsa, los abuelos paternos de Adriana, fueron quienes la fueron a buscar y la criaron. Estaban ellos en la casa cuando reciben una carta de Alicia Parnoy que les dice con mucha precisión que el 17 de abril del año 77 había nacido un varón, el hermano varón de Adriana. Y que luego de eso, bueno, ella no supo más de Graciela, ya de Raúl, el marido, el padre del niño, había sido en la jerga trasladado, que era exterminado, ¿no? Y quería un poco, aquí en la radio se entrevistó a Adriana, bueno, por supuesto la noticia circuló desde el lunes, pero retomar un testimonio que fue clave, que es el de esta sobreviviente que mencionábamos, Alicia Parnoy, que estuvo allí en la escuelita de Famaillá de Bahía Blanca, también para recuperar la potencia de esas voces, ¿no? De los sobrevivientes. ¿Cuánto se pudo reconstruir? Porque esa gente, esas personas que salieron de los campos de concentración, tuvieron la valentía y la decisión de testimoniar, muchas veces de contactar a las familias con el temor que eso les generaba, ¿no? Temor por su propio cuidado, pero también por la posible reacción de esa familia. Claro. Que también una cosa que sucedía era que había mucho enojo con quienes habían sobrevivido, porque había otros que no habían sobrevivido, ¿no? Como si eso hubiera sido responsabilidad de las personas y no del régimen genocida. Pero bueno, a veces lo traumático se tramita como se puede, no como corresponde o como debería. Entonces, bueno, estas cuestiones sucedían. Si les parece, compartimos. Este testimonio es en el marco de los juicios por la verdad, y Alicia Parnoy, bueno, cuenta un poco ese periodo allí en la escuelita y esa relación con Graciela. El 17 de abril, tal vez el 16 a la noche, entre las 10 y las 12, a mí me habían llevado a la cocina para lavar los platos. Algunas veces lo hacían. Y de pronto se armó mucho revuelo. Pusieron agua a hervir. Sí, pusieron agua a calentar y me dijeron que lavara urgente una gran fuente plástica cuadrada. Después me enteré que era para bañar al nene. Pregunté qué pasaba, aunque lo imaginaba, y me dijeron que Graciela tenía contracciones. Pedí insistentemente que me dejaran estar con ella, ayudarme en el parto, ya que yo había sido madre, etc., pero no me dejaron. No tuvo atención médica. Dijeron que fueron a buscar al médico y no lo encontraron. No sé lo que pasó. El parto fue atendido por los guardias.
guardias. Heriberto Lavallén, a quien menciono el testimonio, me dijo haber ayudado en el parto. Le pregunté qué sabía de eso y me dijo que como era del campo, había atendido varios partos. También aquí lo que él me dijo es que había tenido varios partos de animales, cosa que yo no le quise describir a la familia. Varios guardias me dijeron que el chico era varón y que estaba bien. Desde el nacimiento del nene, Graciela no llevó los ojos vendados, es así que un día pude verle la cara por unos segundos cuando la dejaron entrar al baño por error en el momento en que yo me estaba bañando. Con toda la sorpresa le pregunté cómo estaba y cómo estaba el nene y me dijo que bien. Seguía en la casilla rodante con el bebé. El 22 o 23 de abril Graciela es sacada de allí y nunca me dijeron a dónde la llevaban. Pregunté mucho por el nene y me dijeron que uno de los interrogadores se lo había llevado. Ya habíamos oído comentarios de que eso sucedería e incluso Zulma y Surieta, ver mi testimonio, tenía sospechas acerca de quién podría ser el que se lo iba a llevar. Sé que todo esto que le cuento es muy doloroso para usted, pero creo que es la única forma de seguir avanzando en la búsqueda, contarle todo lo que recuerde. Bueno, ¿no? El detalle sobre ese suceso, la precisión de la fecha, ¿no? Imagínense que ella hace llegar una carta. Claro, ella comienza a comunicarse por carta con los padres de Raúl Metz para informar esto, ¿no? Del nacimiento. ¿Todavía durante la dictadura? Sí, cuando ella es liberada, se exilia a Estados Unidos y desde allí comienza esa comunicación. Imagínense lo fundamental que es eso, ¿no? Porque en muchos casos, cuando contábamos la historia de Ramón y su hermana, por ejemplo, no estaba la certeza de que hubiera nacido. Claro. No había ningún testimonio. Entonces acá esos dos datos, la fecha de nacimiento precisa y que era un varón, son fundamentales para una búsqueda mucho más certera. También Adriana, en los testimonios que estuvo dando estos días, decía que a veces ella misma pensaba que su hermano podría haber fallecido, ¿no? Porque, bueno, pueden pasar muchas cosas a lo largo de la vida de una persona. Y bueno, no, sin embargo se encontró con un hermano de 48 años. Sus padres, decíamos, Raúl y Graciela, eran militantes del PRT-ERP, habían sido perseguidos. Raúl sufre un intento de secuestro en Bahía Blanca, por eso es que se mudan cuando él consigue trabajo a Cutralcó, una empresa constructora en Neuquén, y se instalan allí. Ella embarazada de 5 meses, bueno, es ese día en diciembre que son secuestrados. Es interesante el testimonio de Alicia Parnoy porque ella cuenta, así como vimos en este tramo, qué cosas sí les cuenta a los padres de Raúl y cuáles se guarda para ella. Por ejemplo, los detalles de la tortura, ¿no? Porque le parecía innecesario y como de una crueldad extrema que no hacía falta para comprender la situación. Y lo otro que me impacta de este fragmento que vimos es cómo el represor, que de alguna manera oficia de partero, entre comillas, compara esa situación con la de un parto de un animal, ¿no? O sea, ahí también se pone en juego una perspectiva ideológica. Totalmente. Sobre quiénes eran estas mujeres que estaban allí detenidas, ¿no? Porque recordemos que la práctica sistemática de la dictadura fue llevar a término los nacimientos para luego apropiarse de esos niños y niñas y distribuirlos entre militares que no pudieran tener hijos o personas cercanas a las fuerzas, omitiendo todo rastro de una identidad anterior, ¿no? Por eso se habla del plan sistemático de apropiación de bebés, que quedó fuera de las leyes de obediencia de vida y punto final y de los indultos, y pudo ser uno de los primeros delitos en ser juzgados en su momento. Así que, bueno, tenemos esta alegría de este encuentro, pero porque hubo toda una trama de búsquedas detrás, ¿no? Estos abuelos que la criaron a Adriana en la verdad, ¿no? En la certeza de... después en otro tramo Alicia cuenta que el abuelo... Oscar le dice que Adriana habla todos los días de sus papás y de su hermanito, a los que, bueno, no veía y a su hermano no conocía, ¿no? Pero bueno, ella criada en la verdad y criada también como parte desde el año, de la búsqueda. Sabiendo desde el año que ese bebé había nacido, ¿no? Y
ella vivió, bueno, en Bahía Blanca un tiempo, integró la red de búsqueda por la identidad de Bahía Blanca, o sea que es el espacio vinculado a abuelas, ¿no? Cuando en las ciudades, en las localidades que no hay abuelas, se arma esta red por la identidad. Después se mudó a Mar del Plata y bueno, desde el 2023 se integra la Comisión Directiva de Abuelas, como decíamos. En este caso, como en el caso de Paula, la hermana de Ramón, también es a partir de una investigación que se llega al dato de que este joven, no sé si tan joven, este adulto, podría ser hijo de desaparecidos. No es que él va a ofrecerse a hacer el ADN o tiene dudas, sino que es a partir de información. Pero lo curioso es que cuando él es consultado, si accede a hacerse el ADN y dice que sí, él se pone a mirar en la página de abuelas a ver cuál podría ser su familia y no sé por qué no trascendió, ya lo sabremos más adelante. Él intuye que su familia es la que efectivamente es. Sí, cosa los increíble. meses es increíble. Sí, es increíble, pero bueno, habrá que ver si es alguna característica física. Seguramente. Bueno, no sé. Estos días Bueno, escuchamos... también las fechas, ¿no? Digo, no solo aparece, Sí. ¿no? Las fotos, sino también las fechas relacionadas o sea, la fecha exacta de Claro, pero hay que ver nacimiento. cómo está él anotado. Bueno, pero por ahí lo anotaban, no sé, lo anotaron un mes o dos después, pero más o menos es el año y es sí, por ahí. a veces esa documentación se falsea por bastante más Mirá tiempo, vos. ¿viste? Hay hasta a veces hasta 2 años de diferencia en cómo se inscriben. Claro. Es un montón, No, es pero una bueno, es una barbaridad. sabemos que hay Sí, casos hay donde esto casos, es sucedió. verdad. Y después, por supuesto, la reflexión que trae todo esto es que fue posible a pesar del desmantelamiento de las políticas públicas en materia de derechos humanos y en particular, bueno, lo que aquí hablamos, Sí. ¿no? Los El banco. equipos de investigación, el banco de datos genéticos que está puesto en cuestión, la CONADI misma, ¿no? Bueno, hay desde la provincia de Buenos Aires un soporte para acompañar estas investigaciones y efectivamente esto hace que no se frenen los procesos que ya están iniciados y que se pueda seguir adelante con las restituciones. Pero no es sin dificultades, ¿no? No deja de ser complejo este escenario y sin embargo, bueno, otra vez las abuelas nos dan la gran alegría de la Hermoso, semana hermosa alegría. con este encuentro y esta nieta, esta hermana nuestra para los hijos, Adriana, que es muy verborrágica, que lo cuenta, lo comparte en todos los espacios con mucho Ella tenía detalle. el blog, Poncho de Lana. Tenía el blog Poncho de Lana, Le exactamente, hablaba ahí a donde su le hermano. escribía cartas a su hermano. Él lo lee también antes de conocerla, llega al blog antes de conocerla. Y bueno, y por lo que cuenta, pudieron ya verse, Ah, ¿ya se pasar vieron? unas horas juntos, Mirá. conversar hasta por los codos. Ah, eso no sabía, Sí, porque sí. bueno, el día de la conferencia de prensa habían hablado por teléfono. Bueno, al día siguiente se vieron, estuvieron como unas 4 horas conversando en un café con los hijos de ella y bueno, y ella intentaba como compartir esa charla y decía, no sé de qué hablamos, claro. No, es que imagínate que se va a acordar 4 horas. Claro, Sí, sí. Y que él no le había dicho, yo no tengo familia, le había dicho. claro, él, y yo ella fui le dijo, criado como hijo único. sí, ahora sí tenés una familia, Sí. ¿no? Porque él no tiene hijos, ¿no? Una cosa así contó ella. Así es. Sí, sí. Fue muy linda la conferencia de prensa. Sí, fue muy cálida. Porque aparte en un momento ella dice, ¿qué hago que no estoy sentada ahí? Porque siempre todas las conferencias de prensa Claro. está sentada del otro lado. Bueno, Claro. ahora me tocó a mí, esa es la alegría. Claro. Así que bueno, eso, efectivamente compartir esa emoción de estos encuentros que siguen sucediendo, son 140, calculamos que el número de nietos que quedan por restituir son unos 360, ¿no? Se habla de 500, siempre como un número estimativo, por Claro. supuesto, como el de los 30.000, en función de las denuncias y de las situaciones en las que se conoce que las mujeres desaparecen embarazadas, que eso también hay que tener en cuenta que en aquella época no había EVA-test, la única manera de comprobar un embarazo era vía análisis de sangre y no todas las mujeres ante el primer atraso tenían la posibilidad de hacérselo, menos algunas viviendo en la clandestinidad. Claro. Así que es probable que ese número
sea mayor, ¿no? Ujú. Eh, O que no supieran las familias o que las todavía. familias no supieran exactamente. Por eso esta mecánica que tiene el banco de guardar la sangre de las familias que sospechan que podría haber un embarazo para cotejarla ante cada muestra nueva, ¿no? Así fue que, por ejemplo, hay un nieto restituido, Amarilla Molfino, que él se presenta ante el banco, le da negativo y tiempo después, cuando una familia incorpora su sangre, se vuelve a cotejar y él encuentra a su familia de origen, ¿no? Claro, familia que no Estas- sabía que había nacido Exacto. en la clandestinidad. Increíble. Estas cosas son las que suceden. Ah, increíble. Así que bueno, eso, compartir esta alegría que nos siga durando porque necesitamos alegrarnos por cosas y sobre todo esta contundencia de la verdad histórica, ¿no? A mí me pasa eso, como que las restituciones tienen esa condición de irrefutables, ¿no? O sea, ¿quién va a discutir ese ADN del 98, o 99, no sé cuánto por ciento que dice que Adriana encontró a su hermano, que ese niño en su momento nació en cautiverio, ¿no? Que esos padres fueron detenidos desaparecidos y que antes militaron y tenían un proyecto de vida, ¿no? Hay una cosa que quiero compartir que es el final de la carta que el padre, Oscar, el padre de Raúl, le responde a Alicia. El abuelo. El abuelo, exactamente, que por supuesto ya falleció y no llegó a conocer a su nieto, porque me pareció muy hermosa. Esperen que tengo muchas anotaciones acá. Él dice, ya sabemos, pongámonos en situación, ¿no? Un abuelo, un padre al que le secuestraron a su hijo, a su nuera embarazada y que está criando a su nieta luego de haber sido padre de 10 hijos, ¿no? Además. Y él le responde a Alicia, entonces, en una carta. Ya sabemos que después de la tormenta brilla con más fuerza el sol y el sol saldrá para todos. Tremendo. Divino. Hermoso era que le dijo. La verdad que sí, tremendo. Es una alegría enorme, pero al mismo tiempo también uno dice cuántos años arrebatados, ¿no? De una vida. Cuánta vida, Bueno, cuánta sí. vida arrebatada, ¿no? Sí. Esa vida en familia que habían formado, ¿no? Los papás de Adriana. Ujú. Eso también arrebatado y arrebatada la identidad bueno, del hermano. No sé si sabemos el nombre, no, No, todavía no no trascendió. trascendió. Eso es terrible, ¿no? Como que eso no deja de ser súper doloroso. No, sí, y es irreparable Y es también. ¿no? irreparable, Es irreparable. irreparable. Pero bueno, lo que sí se puede reparar es que Adriana pueda encontrarse con su hermano, que él pueda conocer su verdadera historia. Y me parece que en estos contextos, como el que estamos viviendo ahora, donde se cuestiona permanentemente y se desvaloriza la democracia desde el propio gobierno, ¿no? También es una forma de poner en valor cómo la democracia puede hacer el movimiento contrario de la crueldad y de la destrucción, ¿no? Que es esto, bueno, después de todo lo que sucedió, intentar recomponer, acercar y reconstruir todo lo que sí se puede, ¿no? Porque es cierto que hay una parte que no se puede, no podemos en eso ser ilusos ni fantasiosos. Nada va a volver a ser como antes. La violencia tiene esa característica, causa un daño que en alguna medida es irreparable. Pero sí se pueden reparar algunas dimensiones de eso que sucedió. Seguro que este encuentro para Adriana es enormemente reparador para su familia, para sus hijos. Yo pienso en eso, en los hijos, ¿no? Que ya los ha mencionado tanto, Sí, que la han acompañado. los hizo muy parte, que ¿no? deben De toda ser esta experiencia. adolescentes o muy, muy jóvenes, Sí. eso, haberlos hecho parte de la experiencia. Y también eso es una continuidad en la lucha, digamos, ¿no? Eso me pareció muy, muy emocionante también. Y bueno, ¿no? seguro que es algo constitutivo para esos Sí. chicos en su historia y en su manera de ver el mundo y en cómo Claro. van a crecer y a desarrollarse. Y bueno, digo, me parece eso, como ¿qué queremos? ¿Cómo queremos vivir? ¿No? ¿Queremos vivir en la lógica de la destrucción, del daño, de lo irreparable, o queremos vivir en una lógica de la convivencia, del cuidado y de que todo lo que se pueda
hacer mejor se haga mejor, ¿no? Me parece que son formas, digamos, de entender y de leer también la democracia, que me parece que hay que poner muy en valor en este tiempo, especialmente con las jóvenes, los jóvenes que por ahí les queda más lejos, pero que a la vez esto que decimos, ¿no? Estos chicos adolescentes es también su historia. Claro. Entonces, de algún modo, también es la historia de nuestras y nuestros adolescentes, no solo los ligados directamente, ¿no? Y creo que, bueno, que hay mucho para seguir aprendiendo, ¿no? De las abuelas, de las madres, de todos esos recorridos, y de que, en definitiva, vivir en sociedad es cuidarnos unos a otros. Sí, pensaba también en esos vecinos que la alcanzaron, o sea, que la llevaron a con sus abuelos o avisaron que podrían también, no haberlo hecho. Bueno, todos esos pequeños bueno, en lazos. Alicia misma, ¿no? Que tuvo la valentía de declarar, de contactar a la Alicia, familia. Bueno, claro. Sí. De cuidarlos incluso en lo que les decía. Tal cual. Ese gesto, ese gesto apartado que hace es tremendo. Es de una enorme humanidad. Sí, y bueno, y el de Oscar, ¿no? Respondiéndole a ella con tanta amorosidad también. Con una simpleza y también con en esa esperanza. frase, muy Sí. bella. Sí, uno piensa que en el medio del horror y del terror estaban pasando, ¿no? Subterráneamente esas cosas que todavía tenían que ver con eso, ¿no? Con la humanidad, como decías vos, con la condición humana, con no sé, con la necesidad o la intención de la reconstrucción de un país que en ese momento también estaba siendo total y absolutamente arrasada. Todo eso que estaba pasando, ¿no? Por abajo, lo que se estaba tejiendo fue fundamental, en definitiva, ¿no? Totalmente. Y otra para cosa conocer que las es identidades y bueno, también muy también significativa es que de todos los nietos que ahora, como ya siendo adultos, nietos, nietas, se van encontrando, o porque ellos se buscan o porque aparecen, ninguno rechaza su historia y su identidad, ¿no? Como que todas las historias que venimos escuchando son que están muy predispuestos a conocer a su familia, su historia, y a asumirla, ¿no? Por supuesto, con unos tiempos y unas complejidades, pero no hay relatos. Sí los había cuando eran niños o adolescentes, pero ya a partir de que se los encuentra siendo adultas y adultos, no hay, digamos, no rehuyen a esa historia que les tocó, más bien lo contrario, ¿no? Sí. La abren los brazos y la reciben, no sé si la palabra es con felicidad, pero con... La integran. Claro. hay muchos casos también, Lu, de chicos y chicas apropiadas que han sufrido violencia también en el marco Totalmente. de su casa, los que quedaron, digamos, en manos de militares, Sí. que fueron criados por militares. Hay muchísimos relatos que son escalofriantes Sí. también. Algún día vamos a hablar del libro de Victoria Montenegro, Hasta ser Victoria, que es una de ellas, ¿no? De las que sufrió violencia, y hoy es una gran militante por los derechos humanos que queremos muchísimo. Que ya es abuela, además, Que Victoria ya es abuela, Montenegro. va a Eso ser abuela por segunda vez. Me parece, sí. me emociona muchísimo también, ¿no? Sí. Una hija, una nieta recuperada donde sea abuela ya, ¿no? Sí. Increíble. Y bueno, ya algunos estamos en edad. Mis hijos todavía son medio chicos, pero bueno, capaz que algún día vengo con esa noticia, mira. No sé, sí. Gracioso. Ojalá que cuando nos toque seamos tan dignas como las abuelas de Plaza de Mayo, ¿no? En la que nos toque Toda pelear. esa amorosidad, por favor. No, lo de Estela también. Hermoso, hermoso. Mirábamos acá el video y decíamos, nada, no puede estar leyendo sin anteojos. Más de Esto es 90 nada más de años. 90 años. Espectacular. Sí. Bueno, Lu, qué lindo. Gracias. Hermosa noticia. Hermosa. Y a muy seguir linda la noticia. búsqueda, ¿no? Eso siempre insistimos. Si Sí, pero es como un conoces aliciente. a alguien. Es como que alienta, digo, ¿no? Eso quiero decir. Claro. Cada vez que aparece un nieto, una nieta. Claro, pero eso, recordar que es importante comunicarse en Buscás Abuelas, están en las redes toda la data, incluso si se sospecha de alguien, ¿viste? No solamente por
por uno mismo, digamos. Si conoces a algún vecino, alguna historia donde hay alguien de ese rango de edad que no cierra mucho la Sí, historia de su inclusive nacimiento, que alguna todos vez se esos haya datos sirven. comentado y que, bueno, qué sé yo, no sé, por circunstancias, obviamente, por el temor de la época, no sé, tus abuelos o tus padres no lo hayan hecho en su momento, pero vos sí creciste por ahí sabiendo que el hijo del vecino, eso también, ¿no? Se puede hacer. Sí, porque no, o sea, las abuelas son sumamente serias y responsables, investigan, si no hay, digamos, indicios para que se configure una posible apropiación, no van a avanzar ni van a, digamos, involucrar a nadie. Solo llegan a la instancia del ADN cuando ya tienen muchas certezas, ¿no? Y cuando ya es muy probable. Por eso la mayoría de esos ADN efectivamente da positivo y se terminan encontrando las familias de origen. Así que eso, digo, es una cuestión que tenemos, que todos y todas podemos hacer y que aporta a la trama de la reconstrucción. Sí, bueno, muchísimas gracias, Lu. A ustedes. Nos reencontramos el jueves que viene con Lucía, ojalá también con buenas noticias. Mirá si con otro nieto, otra nieta. escuchá. Bueno, la otra vez pasó, fue Pasó, muy pasó seguido, dos ¿no? seguidos. No había pasado No. un mes, creo, ¿no? Sí, el 138 y la 139 Sí. fueron ahí. Fueron ahí nomás. A fin de año del año pasado. Sí. Y bueno, ¿quién cerca te de la dice? Capaz fiesta. que ¿Quién te son dice? rachas, ¿viste? Ay, ojalá. Bueno, Tayel, ¿qué te parece? Dale. Y ya venimos con más Fuera de órbita.